Dicen que Cuenca es la ciudad más bonita del Ecuador. ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo juntos. ¿Me acompañan? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la ciudad de Cuenca, Ecuador. Oficialmente el nombre es Santa Ana de los Ríos de Cuenca. También se la conoce como la Atenas de Ecuador por su arquitectura, por su diversidad cultural, por su aporte histórico a las ciencias, a las artes, a las letras, al deporte. Y de esta ciudad también han salido varias figuras ilustres de la historia y del arte ecuatoriano. Por eso se la conoce como la Atenas de Ecuador. Esta ciudad tiene la particularidad de que la atraviesan 4 ríos y se encuentra a 2.560 metros sobre el nivel del mar. Es la tercera ciudad en población del Ecuador, después de Quito, Guayaquil, y cuenta actualmente con aproximadamente 650.000 habitantes. Fue fundada en 1557 sobre las ruinas de una antigua ciudad incaica y de una ciudad de la cultura, ya les digo, y también de una ciudad del pueblo indígena de Cañari que habitaba en esta zona. En 1999 el centro histórico de la ciudad de Cuenca fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y bueno, guarda todo este estilo colonial que la caracteriza. Bueno, el día de hoy vamos a conocer su plaza principal, sus catedrales, sus iglesias, sus callecitas, sus mercados, su arquitectura colonial y, si nos queda tiempo, algunas cositas más. ¿Me acompañan? Bueno, estamos ahora en la Plaza del Vado, ¿sí? Esta plaza tiene una linda vista de la ciudad, como un balcón. Y bueno, la historia dice que los españoles, cuando conquistaron este lugar, instalaron 4 cruces, una en cada punto cardinal de la ciudad, bueno, para marcar su presencia, para marcar su poder. Esta es la única cruz que quedó, la cruz del Vado. El resto fueron destruidas luego de la independencia por el pueblo que reclamaba su libertad de España. Y bueno, esta es la única cruz que quedó. El más grande de acá de la ciudad de Cuenca y es tradicional. Antiguamente era el lugar donde venían los indígenas de los cerros a vender sus productos. Originalmente se sentaban en el piso como los tradicionales mercados indígenas, pero bueno, con el pasar de los años se fue construyendo y edificando. Y bueno, vamos a ver ahora este lugar que tiene lugares para desayunar, para almorzar. Venden todo tipo de granos, también cosas raras como productos para el amor, para la buena fortuna, y es una especie de perfumes que me comentaron que hay. Y bueno, además de ropas y otras cosas. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir a almorzar ahí, al mercado 10 de agosto. Ya estamos en las puertas del mercado, vamos a entrar. Esas patas afiladas de vaca que vimos se usan para caldo. Dicen que es muy buena para el caldo. Habrá que probarlo. La verdad, hay que reconocer lo que está
Muy rico, la verdad. Es como el bolón que comí el otro día, nada más que bueno, es el mismo sabor más que el bolón, se prepara en una bola y este más tipo mejunje, la verdad está riquísimo. Corte Provincial de Justicia. Bueno, aquí nos encontramos con el Museo del Sombrero. Museo del Sombrero de Paja Toquilla. Es el famoso sombrero Panamá, pero en realidad se hace en Ecuador, acá en la ciudad de Cuenca y en la zona es originario de acá. ¿Por qué se le llama sombrero Panamá? Bueno, porque cuando Roosevelt, los Estados Unidos, con el presidente Roosevelt, decidieron construir el canal de Panamá, se apareció Roosevelt con uno de estos tipos de sombrero y tengo entendido también que los trabajadores del canal usaban este tipo de sombrero, así que de allí el nombre, pero en realidad no es el correcto. Bueno, nos encontramos ahora, detrás tengo la iglesia de San Francisco, allá está la plaza de San Francisco que vamos a ir después, y para allá, la plaza principal, primero vamos a recorrer la iglesia. Estamos ahora en la Plaza de San Francisco. El cartel que dice Cuenca, sí, lleva el nombre obviamente por la iglesia, está enfrente. Y es un lugar ideal para comprar vestimentas, vestidos tradicionales del Ecuador. Bueno, estas polleras que vimos recién están hechas a mano, todas bordadas, son las que usan las llamadas cholitas, las mujeres indígenas en Perú, en Bolivia, no sé cómo se les llamará acá. Y esos vestidos, esas polleras, son carísimas, tienen un precio de $180. Así que cuando vean una cholita con esos vestidos, más respeto porque van muy muy bien vestidas. Bueno, después también vi otras tipo camperas o chompas de alpaca supuestamente. Me queda la duda porque no las noté tan suave. En $23, un poncho de alpaca muy muy abrigado, grandísimo, $20. No me pareció caro, pero bueno, tengo mi duda que sea de alpaca. Bueno, estamos ahora en la llamada Plaza de las Flores. Allá están todas las florerías. Obviamente al lado hay una iglesia, palomas. Bueno, dicen que Ecuador tiene las mejores rosas del mundo. Es el orgullo nacional, parece. Y un dato curioso es que en el casamiento de Lady Di, la princesa Diana, ella ordenó 100.000 rosas desde Ecuador. La mayoría de estas rosas se cultivan en un pueblito cercano a Cuenca, acá en las montañas, muy muy cerquita. Así que bueno, las flores del casamiento de Diana provienen de acá. También cuando se casó Emma Watson, dice que pidió flores de Ecuador, rosas de Ecuador. Bueno, está todo el mundo probando el agua de Piti Mas, que es una especie de té o bebida que preparan las monjas de este lugar, del convento de Carmen de la Asunción, y se prepara con más de 80 hierbas secretas. Las monjas no revelan su secreto y tiene un olor no muy agradable, pero el sabor es muy bueno. Piti Mas, ¿qué significa? Piti significa un poquito y más, bueno, más.
Cuenta la historia que los niños de la época probaban la bebida y después venían y decían, quiero un poquito más. Entonces de ahí viene el nombre Agua de Pitimas. Un vasito. ¿Cuál es el secreto? El secreto no se revela. No se revela. Gracias. Okay. Bueno, vamos a probar. El aroma no es tan malo, es raro. Lleve la manito, rasca, un dolarito, Y el gusto está muy rico. Como vieron, le pregunté por el secreto y me dijo que el secreto no se revela. Muy refrescante, la verdad. Bueno, lo curioso de este agüita de Pitimas es que no solo es una atracción turística, sino que los locales pasan por ahí, bueno, se piden una agüita, un vasito, una botella, hasta un botellón de 3 litros. Es muy común que la gente pase por acá y bueno, es muy tradicional esta bebida que hacen las monjas con una poción secreta de más de 80 hierbas. Y lo curioso es que solo se vende en esa puertita al lado del convento, ¿eh? No se puede conseguir en otra parte de Ecuador, ni siquiera en otra parte de Cuenca, solo se vende ahí. Bueno, gente, estamos ahora en la antigua Plaza de Armas, actualmente se llama Parque Abdo Calderón, y hay una historia muy particular acerca de quién fue Abdo Calderón, ya se las voy a contar. Ya tenemos la catedral, por allá el seminario San Luis, allá lejos hay una casa amarilla, la casa de Hortensia Mata, también hay una historia muy particular, y por ahí está el edificio del municipio, que bueno, en este momento no lo veo. Les cuento la historia. Bueno, cuenta la leyenda, que en su momento fue historia oficial durante muchos años, que Abdo Calderón era un joven que a los 16 años se alistó al ejército y combatió en varias batallas contra los españoles. Pero lo que lo hizo realmente famoso fue a sus 17 años. El 24 de mayo de 1824 estaba peleando en una de las batallas fundamentales de la independencia a los pies del volcán Pichincha en Quito. Resulta que el joven Abdo Calderón, de 17 años, fue herido en una mano de un balazo. El joven soldado portaba la bandera de la independencia de Guayaquil, en aquel entonces una bandera celeste y blanca, y dice que fue herido en la mano donde sostenía esa bandera. Entonces, con la otra mano sostuvo la bandera y siguió combatiendo. Fue herido de un balazo también en la otra mano. Luego fue herido en una pierna y posteriormente en la otra pierna. Mucha suerte no tenía el muchacho. Así que, ¿qué hizo? Agarró y tomó la bandera entre sus dientes y siguió flameándola en el fragor de la batalla para envalentonar a sus compañeros. Y posteriormente de este acto heroico falleció. Pero bueno, muchos años después, posterior a esa batalla, alguien se encargó de escribir la historia oficial y de esta manera fue enseñada a todos los niños, ¿no?, de las escuelas hasta bien entrado el siglo XX. Estudios posteriores de documentos de la época revelan que el joven no murió en combate. De hecho, puede ser que el joven haya sido herido en combate, pero falleció 14 días después de disentería, que vendría a ser algo así como una diarrea muy grave. Y ese final no es muy heroico que digamos, ¿no? De todos modos, cabe destacar la valentía de este joven que con 16, 17 años combatió muchas batallas en pos de la independencia de estas tierras. Es un poco como el mito de Jeremías Springfield, de los Simpsons. Era un pirata malvado, pero bueno, despertaba en los niños de Springfield, en los niños de Cuenca, ese amor a la tierra, esa valentía y ese fervor patriótico. Siempre hay una paloma en todas las estatuas, mofándose un poco de la sacralidad de los próceres. Bien, sigamos con un poquito de historia. Les voy a mostrar esta fuente que está en la plaza y aquella casa amarilla. Bueno, esa casa amarilla perteneció a Hortensia Mata, que fue una empresaria, podríamos decir, de la época colonial, una persona muy rica, muy influyente, que gustaba de organizar tertulias, festicholas y todo eso. Bueno, fíjense la casita que tenía, ¿no?, frente a la plaza.
ahora vamos a entrar. Pero bueno, lo interesante es que Hortensia Mata tenía una gran afición por la bebida. Y cuentan también la leyenda que en ocasiones esta fuente, que hoy tiene agua cristalina, se llenaba de bebidas alcohólicas, ¿sí? Para compartir en festicholas que organizaba en esta plaza para la alta sociedad de la época. Otro dato curioso de esta plaza, cuando era la época de la Plaza de Armas, es que solo podían ingresar los españoles. Ni los indígenas ni los mestizos podían ingresar a esta playa. Solo los españoles. Y bueno, era utilizado como lugar de esparcimiento, para venir a charlar, a pasar el rato y, como les comentaba antes, también para venir a hacer algunas festicholas, ¿eh? El centro del poder estaba acá, la iglesia, los edificios del Estado, y era solo para españoles. Este edificio que dice Gobernación de la Azuay es un edificio más moderno y es la Municipalidad de la Ciudad de Cuenca. Pero bueno, ahora vamos a entrar a la casa de Hortensia Mata. Hoy día está llena de restaurantes, bares y bueno, un poquito de todo. Está toda decorada la casa con fotos de la época. Muy lindo. Los mobiliarios son originales de la casa. Candelabros también. Todas las pinturas del techo y las paredes son originales de la época. Qué lujo, ¿no? Bueno, vamos a salir por otra de las puertas. Impresionante la casa Hortensia. Las festicholas que habrá armado acá adentro también, ¿eh? Estamos nuevamente en la calle y vamos ahora a visitar la Catedral de Cuenca. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. ¿Sí? Si les gustó, dejen un comentario, un like, suscríbanse, compartan y bueno, nos veremos en el próximo video. Adiós. Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Acá tienen el botoncito para suscribirse al canal. Acá tienen otro video para ver. Nada más, la banana ecuatoriana, la mejor del mundo. Hasta la próxima.